tratar de transmitir lo puntual, porque es un tema muy amplio para una hora, para 45 minutos. De todas maneras, vamos a hablar de fisiopatología y semiología. ¿Sí? Guías, vamos a encontrar diversas. El índice o tabla de contenidos irá desde definición, pasando por la fisiopatología, que es lo que más queremos ahondar en ustedes, y la semiología. La clasificación, vamos viéndola en el transcurso también de la ponencia, y vamos a tratar de tocar los tópicos más importantes. ¿Qué es pancreatitis aguda? Tenemos en cuenta que el páncreas cumple dos funciones, ¿no? Una endocrina y otra exócrina. Es un trastorno de la función exócrina fundamentalmente, llevando consigo una lesión celular, asignar en respuestas inflamatorias locales y sistémicas. De acuerdo al nivel de respuestas inflamatorias, ya sean locales o sistémicas, van a ser las manifestaciones. Teniendo en cuenta que puede ir desde una inflamación, que puede ser desde un edema leve, hasta una necrosis pancreática o peripancreática. Vamos a hablar de signos y síntomas desde una molestia abdominal, desde un disconfort abdominal, desde náuseas, desde hiporexia, hasta una enfermedad que puede poner en riesgo la vida del paciente y todavía tiene algunos índices de mortalidad importantes en algunos lugares donde no es fácil el acceso oportuno a pacientes con estas patologías, especialmente en pacientes vulnerables. Vamos a ver de la patología de la pancreatitis aguda. Vamos a quitar esto por acá. Vemos una célula, ¿sí? Esta es toda una célula acinar, este es su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático, que lo revisaron en clases de biología molecular, ¿sí? Ahora, vemos que los imógenos que se producen en el retículo endoplasmático van a llegar al aparato de Golgi, ¿no? Estas las va a envolver en un lisosoma y estas deberían de salir. Eso es lo que usualmente ocurre, ¿no? Ahora, una vez que salen, por diversos motivos, es obstruido. Se obstruye esa salida, ¿no? Al ser obstruida esa salida, puede generar que esos imógenos se activen por diversas hidrolasas lisosómicas dentro de los mismos células acinares. Por lo tanto, esto va a generar inflamación pancreática, que puede ser desde un síndrome de inflamación de respuesta sistémica, ¿no? En algunos casos, comenzando con una autodigestión, pasando por una necrosis, hasta que la salida de las enzimas pancreáticas a la sangre también pueda ser valorada y está identificada mediante la amilasa o la lipasa de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, pudiendo llevar incluso hasta la necrosis de la grasa peripancreática. En este cuadrito realmente podemos incluso ir conversando de acuerdo a cómo se puede llegar el paciente hasta acá, cómo puede ser el manejo acá, ¿sí? ¿Qué signos o síntomas podemos tener acá, de la misma manera acá y de la misma manera acá? ¿Sí? La epidemiología de la pancreatitis aguda. Es variable, la incidencia varía desde 4.5 hasta 79.8 por cada 100.000 habitantes por año. Hubo un incremento hasta de un 10 veces en su incidencia en los últimos 30, 40 años, ¿no? Con un 15 a 20% asociados a pancreatitis aguda grave. La forma leve, sin embargo, su tasa de mortalidad es muy baja. La mortalidad asociada a una pancreatitis grave, vamos a ver que es de hasta el 10% en los pacientes que tienden a tener una necrosis estéril. ¿Qué significa? Son pacientes con mucho dolor, con mucha sintomatología, pero que no hay hipotensión, no hay desaturación, no hay compromiso renal. Cuando ya encontramos pacientes con estos factores que les acabo de mencionar, se puede elevar hasta un 25% la mortalidad con necrosis infectada. En el Perú, la pancreatitis aguda grave se presenta 1.5 veces más, ¿sí? Infectante en varones. Así que hay que tener en cuenta ese dato epidemiológico. La etiología de la pancreatitis aguda, 5% son un factor etiológico que no ha podido ser definido, ¿no? Y en nuestro hospital, en el hospital de acá desde Lima, un 70% de los casos son debidos a cálculos biliares y 7% por consumo de alcohol relacionado. La causa más común en el mundo es el consumo de alcohol, no nos olvidemos, ¿sí? Esto de acá son datos del Hospital Revalliati. Vamos a ver acá de una población de 140 pacientes. La etiología biliar representa un 63.6%. Sin embargo, la alcohólica, que es la primera en el mundo,
lleva un punto de 9.3. No nos olvidemos que la dislipidemia también es un caso muy importante, y no necesariamente en adultos, también hay en niños. Hay niños con obesidad, con eh, algunos trastornos genéticos que te van a conllevar a tener triglicéridos muy elevados. También se da, también se refiere. En alguna oportunidad tuve un niño de, ¿cuántos tenía? Algo de 11 años, un paciente con obesidad. No una obesidad mórbida, una obesidad en primer grado, que nos hizo valores entre 800 y 900 y nos hizo una pancreatitis. Esto lo tuvimos en una ciudad fronteriza. Recuerdo que colocamos la sonda nasoyayunal para nutrición, el paciente evolucionó favorablemente en su momento, pero realmente la necrosis era importante. El paciente fue referido al hospital del niño, tuvimos por datos por ahí que el paciente no evolucionó muy bien, sin embargo, pues el paciente falleció, y no nos olvidemos que la mortalidad también es importante, ¿no? Y vamos a tener en cuenta la dislipidemia en estos pacientes como parte de la etiología de la pancreatitis aguda. Después lo que también se ve en los hospitales que realizan pancreatografía retrógrada endoscópica, un 5.7, parte de la complicación de la CEPRE es la pancreatitis. Sí, hay otros como un poquito más alejados, postquirúrgicos, producto de, en este caso, de traumas de la vía biliar, ¿no? Representando hasta un 3.6%. Y otros más alejados, traumas, síndromes antifosfolipídicos. Vemos acá. Hay algunos otros fármacos asociados a pancreatitis aguda, por supuesto, a tener en cuenta, ¿no? Tenemos ahí a la cabeza, dentro de los más usados, la furosemida, dentro de otros más usados, los diuréticos tiacídicos, ¿no? Y como inmunomoduladores, la azatioprina, que siempre hay que tener en cuenta, valorar hacer sus controles periódicos para ver cómo está la función pancreática, ¿no? Algunos otros también usados, el ácido valproico en la parte de neurología, son muy usados, ¿no? Y no nos olvidemos que también puede ser parte de una pancreatitis aguda relacionada. Cuando se usa en pacientes con nutrición enteral total, se utilizan infusiones de lípidos intravenosos, ¿no? Pacientes no nos olvidemos, cuando usamos octreotide en pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, siempre después de las 24 a 48 horas de instalado el octreotide, valorar la milasa es importante, ¿no? Causas infecciosas de pancreatitis. Importante realmente este cuadro, ¿no? No todo es obstructivo. A veces nos damos con la sorpresa que llega un paciente con dolor abdominal, llega ictérico, ha pasado por otros médicos, viene con estudios ya de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C negativo, y sin embargo le encontramos muy ictérico con dolor. Valoramos estas posibilidades, tenemos que hacer un examen físico estricto, ¿no? Podemos estar frente a un caso de paramyxovirus, parotiditis, hay algunos virus que también pueden generar, como el Coxsackie, o incluso son pacientes que han tenido un episodio de infección intestinal previa, 1 o 2 semanas antes, y es parte de la manifestación de una salmonelosis subaguda, ¿no? Ahora, hay otros casos donde también puede ser por parásitos, por ascaridiasis, Chloronochis sinensis, y pacientes con inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, cándida, ¿no? Tenemos otras posibilidades que pueden ser el mismo virus de la herpes simple o hasta el citomegalovirus. En mi experiencia, he podido tener algunos pacientes con virus de parotiditis que no han ido muy bien, ¿sí? Pacientes que por ascaris, ¿no? Pacientes algunos HIV que hemos tenido la única causa como cándida asociada, y en diversos pacientes CB, toxoplasma y citomegalovirus, ¿no? No he tenido la oportunidad de ver pacientes con tuberculosis con compromiso de páncreas, ¿no? Pancreatitis aguda. Vamos a hablar de su presentación clínica. La aparición aguda de dolor epigástrico y periumbilical, fundamentalmente, es lo más común. Posteriormente, en algunos de ellos aparecen náuseas y vómitos. Sin embargo, la pancreatitis grave puede llevar a ser sospechada cuando el paciente ya llega con fiebre, con diversa dificultad respiratoria, hipoxemia e hipotensión. Al examen físico, los resultados varían dependiendo de la severidad. El dolor epigástrico es mínimo a severo, y la distensión abdominal en el caso del ilio secundario es muy importante, ¿no? Usualmente son pacientes que están con náuseas recurrentes,
Y muchas veces no, una forma de poder valorar la evolución es ver si es que ese hilio se va regularizando, ¿no? Si el paciente comienza a estar tolerando, evacúa, emite flatos, y el paciente está regularizando cuando son pancreatitis agudas leves, ¿no? La ictericia que va a demorar muchas veces, de acuerdo al nivel de obstrucción, algunos días en ir remitiendo, y signos de enfermedades asociadas. No nos olvidemos que el paciente no solo muchas veces llega con pancreatitis, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, pueden ser cardiópatas, hay muchos otros signos asociados. Vamos a ver acá. En la pancreatitis aguda, los signos de hemorragia retroperitoneal son muy variables. Vemos el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical, y la equimosis a lo largo del flanco. Vamos a ver acá. Doctor, esto se ve con mucha frecuencia. La verdad, muchachos, en estos ya 7 años de especialidad, 7 años de especialidad, maestría de residencia, ya 10 años en esto, he visto en pocos pacientes. El último que vi fue hace poco en una joven de 15 años, una diabética no controlada de 4 años de diagnóstico, que tenía una diabetes tipo 1, que no sé quién la controlaba solo con antidiabéticos orales. Un paciente que llegó con obesidad central, realmente con una pancreatitis importante, con un Baltasar D, ¿no? Y a la evaluación en 48 horas después del tratar de optimizar el tratamiento, comenzamos a ver algunas lesiones acá y acá, ¿no? No es el paciente, pero sí, sí se ve. Así que siempre no hay, cuando vemos estos signos, usualmente son pacientes que van a terminar en UCI, ¿no? Son pacientes que no están un poco complicados. No nos olvidemos. Síndrome de equimosis periumbilical, síndrome de signo de Cullen y equimosis a lo largo del flanco, signo de Gray-Turner. Pancreatitis aguda, la evolución del laboratorio. Tenemos algunas armas acá para nosotros poder tomar, ¿no? Medios diagnósticos, ayudas diagnósticos, entre ellos la milasa y la lipasa, y va a depender muchas veces y entender en qué momento la milasa y la lipasa se van a comenzar a elevar. La leucocitosis, que también es parte del CIRS, y el hematocrito elevado, que es parte de la hemoconcentración, porque hay secuestro de líquido, no nos olvidemos. El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere de 2 de las 3 características siguientes. Dentro de ellas es una milasa en suero y o lipasa elevada 3 veces su valor, el límite superior de lo normal, y los hallazgos característicos de la pancreatitis aguda, ya sea por un medio de imagen, que puede ser tomografía, resonancia o ecografía. ¿Sí? El diagnóstico diferencial, no nos olvidemos. El dolor, si sabemos que el dolor empieza periumbilical y puede estar rodeado de náuseas, no, imposible no pensar en una enfermedad ulceropéptica, dentro de ellas úlcera gástrica o duodenal perforada. La isquemia mesentérica en las personas adultas, en las personas muy mayores, usualmente con relaciones con otras enfermedades como cardiopatías, ¿no? Cardiopatías isquémicas. Ese dolor, ese incremento de dolor, más un hilio, más fiebre, siempre hay que valorar la posibilidad de una isquemia mesentérica o un infarto intestinal, ¿no? Que puede ser pues muy grave, ¿no? La colecicitis aguda, el dolor en el cuadrante superior derecho, que muchas veces también puede estar irradiado a la región ipsilateral, es muy relacionado. El cólico biliar agudo, ¿no? Hace poco tuve un cólico biliar un poco atípico, ¿no? Un dolor en epigastrio que empezaba muy agudo, muy peculiar porque no era un dolor característico, ¿no? Solo era dolor y fiebre. Dolor y fiebre. 2, 3 días le ponían un Plidán a este paciente, se iba a la casa, volvía, le hacían la eco, en la eco no encontraban nada, le decían que era un cólico intestinal, continuaban así, y ya en el tercer episodio, después de unos 5 o 6 días que el paciente iba recurrente a la clínica, hicieron una ecografía, cambiamos de ecógrafo, ¿no? Cambiamos de ecografista y de ecógrafo, pedimos una segunda opinión, y se encontró una dilatación de vía biliar, sin cálculos en la vesícula, ¿no? O sea, ahí podemos asumir de que el cálculo probablemente haya estado pues en colédoco y no haya sido logrado observar mediante las primeras ecografías. No es muy común que pueda haber un cálculo en vía biliar, ¿no? Sin embargo, este paciente se programó, fue a CEPRE, por otro colega, y en la CEPRE que estuvimos, sí, pues encontraron mucho barro biliar y sacaron un cálculo más o menos de 3 milímetros.
Ahora, posteriormente le hicieron a Colelab, hicieron una colecistectomía laparoscópica, y sí, pues era una vesícula que estaba con abundante contenido de barro, ¿no? Barro biliar, sedimento biliar. Por lo tanto, tener en cuenta que el cólico biliar agudo muchas veces sin pancreatitis puede ser un diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda. Ni que hablar de la obstrucción intestinal, el infarto de miocárdico de cara inferior, no nos olvidemos, ¿ah? Ese dolor que empieza infarto miocardio de cara inferior, no nos olvidemos el dolor en epigastrio, un dolor atípico que muchas veces puede llegar a la emergencia, se asume que es una epigastralgia, ¿no? Sin ser irradiado el dolor, ¿no? Sin ser irradiado. Es un dolor que muchas veces lo manifiestan los pacientes sin factores de riesgo, no nos olvidemos, ¿ah? Hay pacientes que sin factores de riesgo comienzan a tener dolor en el epigastrio, recurre después de algunos días, llega el paciente con disnea, llega el paciente con dificultad respiratoria, posteriormente con insuficiencia respiratoria y estamos frente a un edema agudo de pulmón. Eso es usualmente como se da en la cara inferior. Ahora, ¿cómo sospecharlo, no? ¿Cómo sospecharlo? Es la pregunta. Nunca abandonar esas posibilidades, ¿no? Ver qué tan frecuente está ocurriendo, si le ha ocurrido antes, es un dolor de novo. Eso hay que valorar mediante un EKG, enzimas cardíacas y EKG de preferencia si tenemos algún factor previo, ¿no? De 12 derivadas, no solo de las derivadas principales anteriores, sino también de las derivadas posteriores, ¿sí? Esa es una posibilidad. Y la otra es una disección aórtica abdominal. No nos olvidemos, el dolor es un dolor muy urente, es un dolor lancinante que pueda ocurrir en este caso periumbilical, y este dolor pues es muy sugestivo también de pancreatitis aguda. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Delegada, alguna pregunta? Por ahora, todo claro, doctor. Continuemos. Pancreatitis aguda, dos fases. Fase temprana, menor de 2 semanas. Fase tardía, mayor de 2 semanas. Punto de corte básico. Fase temprana. Hay trastornos sistémicos de respuesta del huésped a la lesión pancreática, no nos olvidemos, ¿sí? Esto tiene que ver fundamentalmente con la severidad, se define por parámetros clínicos. Es una enfermedad que lo manejamos los clínicos. Hasta el final de la primera semana se puede extender hasta la segunda. No nos olvidemos, las citocinas son activadas por inflamación pancreática y se manifiesta mediante el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Muchos pacientes presentan CIRS y en el caso de persistir, el paciente está predispuesto a sufrir, padecer insuficiencia de órganos. Dentro de ellos, falla renal, falla respiratoria, ventilatoria y falla sistémica mediante la hipotensión. Vamos a ver más adelante algunos scores que nos van a permitir orientarnos y ser parte del pronóstico de evolución, incluso pronóstico de sobrevida. La pancreatitis aguda valora 3 parámetros para definir insuficiencias respiratorias, cardiovascular y renal. La insuficiencia se define como calificación de 2 o más en cualquiera de los 3 órganos mencionados. Por eso el sistema cuantitativo de Marshall modificado es muy importante. Este Marshall no se usaba hasta, si no me equivoco, el 2011, y en el 2012 se modificó y comenzó a ser de mucha utilidad. Antes solo se consideraba pancreatitis aguda, pancreatitis severa, no había pancreatitis moderada. No se consideraba así. Después, al ver que era muy variopinta la forma de presentación, se reunieron, hicieron pues este score, sistema cuantitativo, y es actualmente de mucha utilidad.
La insuficiencia persistente del órgano mayor de 48 horas define la pancreatitis aguda como grave. ¿Sí? Vamos a ver acá el score de Marshall para falla de órganos. Cuando tenemos una fracción inspiratoria de oxígeno sobre lo que llamamos la presión de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno en mayor de 400, que puede ir desde 400 hasta menor de 100, nos va a dar los valores de 0 a 4. Cuando tenemos una función renal en menor de 1.4 y comenzamos a ver el incremento, ¿no?, progresivo hasta mayor de 4.9, también nos da una valoración de 0 a 4. Cuando en la parte cardiovascular, porque lo primero que se hace cuando llegan estos pacientes de emergencia con dolor abdominal, no nos olvidemos, es signos vitales, ¿sí? Signos vitales y una bioquímica básica, ¿sí? Ahora, en la parte cardiovascular tenemos que la presión arterial sistólica, si es mayor de 90, te da 0 puntos. Si es menor de 90 y responde a fluidos, 1 punto. Si es menor de 90 y no responde a fluidos, 2 puntos. Si es menor de 90 y tiene un pH de menos de 7.3, va a 3 puntos. Si tenemos menos de 90 y un pH de 7.2, estamos frente a 4 puntos. Tener en cuenta algo. La valoración del pH ya nos está diciendo que a este paciente tenemos que hacerle un estudio de análisis de gases. ¿Sí? Eso implica la sospecha de que el paciente no está respondiendo. ¿Cuánto tiempo es que no responde? En la primera hora, nada más. Paciente no responde en la primera, segunda hora, haga análisis de gases para valorar cómo estamos en la función cardiovascular. Pasamos a la pancreatitis aguda en la fase tardía. La evolución es lenta y duradera en las enfermedades. Se necesitan estudios de imágenes en búsqueda de complicaciones. Lo que más se tiene a la mano, un ecógrafo. ¿Sí? La insuficiencia persistente de un órgano es el parámetro clínico de severidad más importante. Los pacientes en esta etapa pueden necesitar medidas de apoyo que pueden llegar a ser hemodiálisis hasta ventilación mecánica. Eso implica que estos pacientes pueden llegar hasta la UCI. ¿Sí? Signo radiológico de importancia en esta fase se valora mediante la tomografía. El hospital donde trabajamos tenemos pues tomógrafo en emergencia. Eso nos permite que muchas veces los pacientes en las primeras 24 horas o 48 horas no esperan mucho a algunos colegas e inmediatamente vamos a la tomografía, ¿sí? Ahora, a veces se exceden en el uso de la tomografía, ya que tenemos ecógrafo en primera hora, podemos esperar de acuerdo a la evolución del paciente, pero algunos optan por su tomografía incluso sin contraste. Eso es discutible, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la guía posteriormente. El CIRS, definida por 2 o más de los siguientes criterios, como frecuencia más de 90, cardíaca, respiratoria más de 20, y una presión parcial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. La temperatura que puede ser o más de 38.3 o menor de 36. Y un recuento de leucocitos que puede ser mayor de 12.000 o menor de 4.000, ¿sí? Con un valor de 10% de abastonados que también nos puede orientar. Más de 2 o más de estos criterios se considera como parte de síndrome de inflamación de respuesta sistémica. La clasificación de acuerdo a la gravedad, como les mencioné en su momento. La leve no representa complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. ¿Qué significa? Paciente viene con dolor abdominal, signos vitales estables, una ecografía en la cual podemos valorar que no hay complicaciones locales. Si el paciente evoluciona en la tomografía tampoco hay nada sugestivo de necrosis o inflamación peripancreática. Cede por sí sola de manera espontánea, muchas veces por lo común en el término de 3 a 7 días pueden emprender el tratamiento. ¿La mayoría de los pacientes tienen pancreatitis aguda leve? Sí, ¿no? Se ve con regular frecuencia, ¿no? Hidratas al paciente, calmas la analgesia, calmas el dolor, perdón. Posteriormente estos pacientes manejan la parte sintomatológica, reingresas la alimentación trófica en las primeras 48 a 72 horas para evitar el catabolismo incrementado y el paciente comienza a responder bien en 2 días y se va a la casa, ¿no? Ahora viene la pregunta, doctor, ¿y la pancreatitis aguda leve, si es que es por causa biliar, ¿se puede operar? Sí se puede operar. Se sugiere que no es una complicación. Ahora, algunos cirujanos pues, operan
cuando ocurre una pancreatitis aguda leve, estabilizan al paciente, a los días 7 están operando. Otros optan por esperar 2 semanas más. La moderadamente grave. No nos olvidemos que después de valorar una insuficiencia pasajera de órganos, que significa que mejora en las primeras 48 horas con o sin complicaciones locales o sistémicas, en estos casos puede haber o no necrosis. A veces surge la complicación, ¿sí? A veces surge la complicación como la acumulación de líquido que obliga a la hospitalización dure más de 7 días. La pancreatitis aguda grave se caracteriza porque esa insuficiencia persiste por más de 48 horas, que usualmente puede ser única o múltiple, ya sea por falla renal, ya sea por hipotensión, ¿no? En estos casos, si después de 48 horas no hay una buena respuesta, ahí es donde se recomienda la tomografía. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de necrosis, complicaciones o ambos factores. Por lo común existe necrosis pancreática. No nos olvidemos de este dato. Paciente, esperamos 48 horas después de tratar de optimizar todos los tratamientos posibles, ¿sí? Posteriormente, si no, hacemos una tomografía. Vemos acá la evolución de la pancreatitis. Vamos a ver acá un páncreas edematoso, puede aparecer el primer día, ¿sí? Vamos a ver acá después de los 6 días cómo ha cambiado. Y vemos acá definitivamente las colecciones, ¿no? A los 2 meses. Causas de muerte en pancreatitis aguda. Tempranamente, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, menor de 7 días, y tardía, vamos a ver producto de la insuficiencia multiorgánica, infección pancreática y la sepsis. Esto es lo que tenemos más común. Ahora, no nos olvidemos que, ¿quiénes son los más susceptibles? ¿Quiénes son más susceptibles a una muerte temprana? A pacientes usualmente longevos, usualmente que tardan en llegar a una emergencia, ¿no? Que no se les instala un buen esquema de tratamiento desde un inicio, que por el apuro los hospitalizan rápido para tener una cama libre en emergencia y eso pues deja un vacío, ¿no? Cuando a veces no hay la persona capacitada en hospitalización para poder instalar tratamiento, ver que los valores de flujo de orina estén adecuados, que se instale todo el manejo. Eso usualmente nos lleva a una muerte temprana y después la muerte tardía usualmente ocurre pues en los centros de cuidados intensivos, ¿no? Cuando ya el paciente pues no tolera realmente producto de la falla multiorgánica. Ahí que hemos avanzado con lo que es semiología y fisiopatología de pancreatitis aguda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Delegada? Por mi parte, ninguna, doctor. Muy bien. Doctor, Hola. disculpe, yo quería que vuelva a explicar la diapositiva de diagnóstico diferencial de pancreatitis en úlcera colecistitis. ¿Cuál es la pregunta? Sí, puede volver a explicar esa PPT, no me entendí bien. Dio datos. ¿Qué parte no entendiste? Coméntame un poquito. Es que usted empezó a hacer datos exactos en cómo podemos diferenciar una obstrucción intestinal con pancreatitis. No. Ya. A ver, tengamos en cuenta algo. Cuando hay dolor abdominal y hay inflamación, puede haber lo que es un hilio intestinal, lo que es un hilio paralítico, ¿no? Producto de la misma inflamación, producto del mismo dolor, incluso puede haber ascitis también, ¿no? Ascitis leve. Esto puede ser parte de todo el componente de respuesta inflamatoria sistémica que nos puede generar una pancreatitis aguda. Muchas veces, ¿no? El paciente está abalonado, muchas veces el paciente no emite flatos. Uno llega, ve un paciente con múltiples cicatrices abdominales y dice, esto puede ser una obstrucción intestinal. ¿Me dejo entender? ¿No? Producto de que puede haber tenido una brida, producto de alguna adherencia, ¿sí? Algún vólvulo, porque vienen con mucho dolor muchas veces, que también puede asociarse a sospecharlo, mediante de que estemos frente a una obstrucción intestinal. En estos casos se pide una radiografía de pie y se pide una radiografía
echado, ¿no? En decúbito dorsal y bipedestación, y se valora, ¿no? Se valora esas posibilidades. Colocamos una sonda arriba, una sonda abajo, descomprimimos al paciente, valoramos amilasa, lipasa, valoramos electrolitos que pueden estar alterados, el potasio, es uno de los principales causantes de que esto se esté dando. Tratamos de restablecer alguno de estos valores, y si es una pancreatitis, esto tiene que ir remitiendo en el transcurso de los días. Si es una obstrucción intestinal, no va a remitir tan fácilmente y usualmente van a acabar en cirugía, ¿no? Que hay que valorar si la obstrucción es alta, es media, es baja. Eso va a estar relacionado con otros signos o síntomas. Después el cólico biliar, que es muy común, ¿no? Y la isquemia mesentérica, usualmente en las personas que son cardiópatas y muy mayorcitas, ¿no? Personas muy mayores con alguna cardiopatía crónica, ¿no? O uso de aspirina, también nos puede llevar a sospechar un dolor agudo y un dolor agudo, fiebre, de que estar frente a un infarto intestinal. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Continuamos. Continuamos, creo, ¿no? Doctor, ¿Te escuchó? disculpen, en un caso que mencionó de una paciente que había tenido diabetes tipo 1, ¿es posible que un mal control de diabetes ocasione una pancreatitis aguda? No, no es eso, sino que a lo que yo iba era que el paciente tenía cálculos, tenía 15 años, pero era un paciente con diversos factores asociados, ¿no? Factores de riesgo de severidad, de mal pronóstico, por así decirlo, ¿no? O sea, era un paciente obesa, era una paciente con diabetes no controlada, era una paciente que también tomaba corticoides, incluso por diversos motivos, y otra enfermedad reumatológica, y que todo esto aunado a una pancreatitis porque tenía cálculos en la vesícula, dilatación de la vía biliar, era muy, muy evidente que era un paciente que no iba a responder bien, ¿no? No, no era tanto el hecho de que la diabetes mal controlada te iba a llevar a una pancreatitis, no, ¿no? Porque no nos olvidemos que la diabetes es parte de alteración de la función endocrinológica, endocrina del páncreas, ¿no? No es alteración de la función exócrina. Sí, doctor, gracias. No nos olvidemos, esta semana he visto? Esta semana he visto un niño de 14, una niña, niño de 14 años, delgado, sin muchos factores de riesgo realmente en la familia, nadie tenía cálculos según ellos, y venía por un dolor muy sugestivo, muy sugerente. Mandé a hacer una eco y encontramos cálculos en la vía biliar llena de vesícula, llena de cálculos, toda la vesícula. Y bueno, pues tuvieron que ir a cirugía, joven. Joven. No necesariamente se tiene que ser mayor para tener estas patologías, ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ariana, Jones, Renzo, los que veo por acá. Doctor, en la obesidad que mencionó en la paciente que tenía diabetes tipo 1, ¿era más relacionado con la alimentación que con la enfermedad o también puede ser por los No, más corticoides? el corticoide lo tomaba de una manera descontrolada, no era algo regulado. No, esto era una enfermedad que empezó de niña, ¿no? No olvidemos que la diabetes tipo 1 tiene que ver usualmente con alteraciones genéticas, más que adquirido, ¿no? Doctor, una duda. Recuerdo que a nivel abdominal usted dijo que hay un signo que mayormente es poco común, pero se da para pacientes que están, pues, para ir a UCI. No recuerdo muy bien si era equimosis abdominal, no recuerdo. ¿De qué modo la pancreatitis puede originar ello?
¿Puedes repetirme tu pregunta? Sí, cierto. Hay un signo que no recuerdo ahorita el nombre, pero usted lo comentaba, donde a nivel abdominal se forman como que moretones, así, Ya. equimosis. Entonces, ¿ello por qué se da exactamente? ¿Qué es lo que conlleva a que se dé? Porque usualmente hay una hemorragia retroperitoneal. Esas equimosis son producto de una hemorragia retroperitoneal. Ah, de acuerdo. Definitivamente, o sea, así como hay una necrosis, ¿no? Hay una necrosis a través del tejido peripancreático, puede haber sangrado, ¿no? Puede haber sangrado, y esto se transmite a través del tejido adiposo, pues si se ve evidencia a manera de una equimosis, ¿no? Sí, Ah, es de así. acuerdo, doctor. Ujú. No es muy común realmente, no es que a veces nos llega una pancreatitis y cuando iba con los alumnos, ojalá encontremos a ver eso, y no, no es muy habitual, ¿no? Un poco los alumnos que habrán visto pues por ahí su equimosis retroperitoneal. Gracias, doctor. Vamos, jóvenes, para hablar un poquito de pancreatitis crónica, que a veces es la más abandonada, como le digo yo. No nos olvidemos que la pancreatitis aguda es un daño que puede ser reversible, ¿no? Pero ¿qué tal si ese daño ya es irreversible? ¿Qué función cumple el páncreas de manera exócrina? No nos hemos puesto a valorar esa posibilidad. No nos podemos a valorar cuando nos vamos a comer una hamburguesita, por ahí veo que alumnos con bueno, en época no pandemia, andaban con su chaqueta por las musas, comiendo su hamburguesa, comiendo su jugo en la noche, cheleando, los he visto caminando por ahí. Pero bueno, no valoramos que todo eso tiene que ver con nuestro páncreas, ¿sí? Más que con dicen, no, no, nuestro hígado, no, más que con nuestro páncreas. Y es pues lo que muchas veces los pacientes llegan y ya no pueden hacer. Doctor, ya no puedo comer esto, me voy en diarrea, doctor, me da dolor, doctor, me va balono. Y la pancreatitis crónica también puede ir desde leve hasta severa, ¿no? Y tiene que ver usualmente con una activación de las células estrelladas, que resulta en una excreción de citocinas y producción de proteínas de la matriz, que es la causa de la inflamación aguda y crónica, ¿sí? Y esto de acá va a ser que se comienzan a depositar algunos componentes de colágeno en el páncreas, ¿no? Por eso que muchas veces en las ecografías se habla hasta de esteatosis pancreática, no necesariamente es esteatosis grasa, ¿no? Que puede ser producto de la insuficiencia pancreática. El detalle de la insuficiencia pancreática, ¿no? Pancreatitis crónica, es que usualmente avisa no de una manera tan precoz, avisa ya cuando ese páncreas está venido a menos, ¿no? Cuando la función pancreática queda menos del 20%, 15% de las funciones. Ahora, hay anormalidades histológicas que van a incluir de forma crónica la inflamación, que puede ser evidenciado mediante fibrosis y destrucción progresiva de este tejido, ¿no? Y finalmente también el tejido endocrino. La pancreatitis crónica tiene diversas causas. Producen manifestaciones cardinales en enfermedades como dolor abdominal, esteatorrea, baja de peso y diabetes mellitus. Al final, te puede llevar a una diabetes mellitus secundaria, ¿no? Hay algunos factores de riesgo relacionados a la pancreatitis crónica, según la clasificación del Tígaro. Tóxico-metabólicos, principalmente el alcohol, ¿no? Después tenemos el tabaco. En algunos pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que les decía, ¿no? Imagínense que tengas un paciente con enfermedad renal crónica, que está en diálisis, que tiene tendencia a la hipercalcemia, y que te llega pues y que por diversos motivos tenía sus cálculos ¿no? Tenía sus cálculos en la vía biliar, y que había tenido episodios más joven de pancreatitis, y que no se quiso operar, y que esa pancreatitis que fue aguda 2, 3 oportunidades, y después fue lentamente, ¿no? Perdiendo la función pancreática, y viene con mucho dolor, ¿no? O diarrea, esteatorrea. Son pacientes que por
ubicados dentro de la clasificación tóxico-metabólica como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, perdón. Ahora, hay algunos que sí, pues no se les encuentra muchas cosas, ¿no? Que son pancreatitis con una vesícula por resonancia sin contenido, ¿sí? Le pides algunos marcadores, no los encuentras, y dices, wow, lo dejas pasar, y son pancreatitis a repetición. Hasta que el paciente ya pasan los años, mejora y comienza a hacer signos precoces de insuficiencia pancreática crónica, ¿no? O también lo contrario, ¿no? Pasa el tiempo y comienza a hacer aparición de algunos signos de insuficiencia pancreática crónica. Esto es lo que llamamos los idiopáticos. Muchas veces, los que están programados, yo los llamo programados genéticamente para que comiencen a perder la función, ¿no? Ahora, hay algunas otras causas, las tropicales y otras de las causas genéticas que no me voy a meter mucho realmente, pero están asociados a los genes que están acá descritos. Esto sí he visto en alguna oportunidad, ¿no? Pancreatitis autoinmune. ¿No? En algunos de ellos la IgG4 es la que está elevada, ¿no? Y muchas veces pues está relacionado pues con algunos parásitos, pero muchos de ellos no aparecen simplemente con algunos marcadores autoinmunes, ANA, positivo, IgG4, dolor abdominal recurrente. ¿Cómo se va a presentar? Haciendo pancreatitis aguda grave recurrente, ¿no? Que puede llevar a ser aguda postnecrótica, aguda recurrente, o por enfermedad vascular isquémica, ¿sí? No nos olvidemos que también hay algunas pancreatitis post-irradiación, con pacientes que por diversos motivos han recibido radiación y hacen una pancreatitis aguda grave. Hay otros que sí son un poco más raros, una vez, 2 oportunidades he visto, no en Chiclayo, en Trujillo, viví en Lima, vi una pancreatitis obstructiva, ¿no? Factores de riesgos para la pancreatitis crónica es el páncreas divisum, ¿no? 2 pacientes que tenían páncreas divisum y habían hecho pancreatitis aguda. Esos pacientes probablemente con el tiempo iban a tener una insuficiencia pancreática, ¿no? A veces cuando hay obstrucción ductal, ¿no? A veces hay adenomas, ¿no? Adenomas pancreáticos, a veces pueden tener también ampulomas, ¿no? Y puede generar una obstrucción progresiva en el tiempo, pacientes que también pueden llegar a padecer de una insuficiencia pancreática. Lesiones periampulares. Teniendo en cuenta, periampulares hablamos de patología duodenal, que puede ser hasta la enfermedad ulceropéptica, como parte secuelar, mediante un pseudo divertículo duodenal. Alteraciones genéticas ya en la ampolla de Vater, ¿no? Lesiones periampulares, pólipos duodenales que pueden conllevar también a obstrucción, ¿no? Alteraciones genéticas o adquiridas en lo que tenga que ver con la vía biliar, ¿no? Los Mirinskis, ¿no? Y las lesiones postraumáticas también. Estos son algunos de los genes que no me voy a meter mucho por acá, ya les expliqué por qué. Pero sin embargo, son factores de riesgos implicados en el desarrollo de la pancreatitis crónica. Vamos a ver. ¿Cuánto se necesita de alcohol? Eso sí lo van a apuntar todos, creo, por ahí. ¿Cuánto se necesita de alcohol al día? Mayor de 60 gramos al día. El tabaco también, pues, le da algunos riesgos, y sin embargo, si mezclamos tabaco y ron, vamos a ver que hay un poquito más de riesgo. Pero sin embargo, así no tengamos estos factores, ¿no? Pero si tenemos algunos de estos, y vemos que en la línea familiar, tenemos un primo, un tío, que ha hecho pancreatitis aguda, crónica. Posteriormente vemos otro. Vemos en la línea genética algo muy en común, probablemente seamos portadores de alguno de estos genes, ¿correcto? Y así no fumemos, así no bebamos, si es que tenemos esos factores, vamos a estar muy relacionados con el desarrollo de una pancreatitis aguda crónica, ¿sí? Tomamos un receso de 2 minutos, por favor. Gracias.
¿Podemos continuar, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. La pancreatitis aguda, vamos a ver acá un pequeño resumen. El alcohol es el factor principal, ¿sí? Hay otros, dentro de ellos, la calcificación del páncreas, ¿no? Pancreatitis hereditarias, hiperparatiroidismo también, fibrosis quística, eso lo he visto uno, y divisum, páncreas divisum es un factor relacionado. No nos olvidemos que la hipertrigliceridemia autoinmune también, ¿sí? Hay una pancreatitis crónica alcohólica, uso prolongado y abundante de más de 80 gramos al día por 5 años, ¿sí? El sexo femenino es mucho menor que el sexo masculino, la edad inicia a los 35 años. Signos y síntomas, ataques recurrentes de dolor, ¿no? El dolor es más severo que otras causas de pancreatitis crónica. Son muy comunes las calcificaciones y los cambios ductales. La pancreatitis aguda progresa más rápido a insuficiencia pancreática que otras causas no alcohólicas. Hay una pancreatitis crónica tropical, usualmente endémica en zonas de vías de desarrollo, usualmente en África, India, Sudamérica, ¿no? Afecta a niños y jóvenes menores de 40 años. Los mecanismos, se plantearon factores nutricionales o tóxicos, pero parece que son factores genéticos que son los más importantes. Sin embargo, el dolor episódico con progresión rápida de insuficiencia pancreática puede llevar a dilatación ductal y cálculos, ¿no? La pancreatitis autoinmune, producto de la infiltración linfoplasmocítica del páncreas, tiene que ver con condiciones autoinmunes. No dejar de sospechar siempre las tiroiditis, ¿no? El anti-TPO, que es importante, la cirrosis biliar primaria, y el dolor es menos intenso que otros tipos de pancreatitis crónica. Se describe clásicamente como agrandamiento difuso pancreático, pero puede producir crecimientos localizados que hasta pueden simular una neoplasia pancreática. En laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Hipergamma-globulinemia y un aumento sérico del IgG4. Y el tratamiento que es corticoides. Le comento el caso que tuve la semana pasada, antepasada. Realmente lo capté hace casi 2 meses a la señora. Una señora que venía por debut sin factores de riesgo, sin 62 años, creo, 62. No es una edad como para que empiecen una patología que les voy a comentar. Llega por ascitis y llega por ictericia, ¿no? Le evaluamos una ascitis moderada. Algunos estaban planteando sacarle líquido, estudiarla. Valoramos las posibilidades, ¿no? Tampoco la vi muy adolorida, simplemente vino asintomática, pero con ascitis y con ictericia. Hicimos los estudios respectivos, valoramos hepatitis B, hepatitis C, negativo, valoramos la causa de... y un hígado que se describía como cirrótico, ¿no? Valoramos la causa de la cirrosis, una edad donde no es muy común que aparezca una cirrosis biliar primaria, pero nos dio un anticuerpo antimitocondrial. Dijimos, cirrosis biliar primaria. Pero donde se nos prendieron los foquitos fue porque tenía un ANA positivo. Sin embargo, un antimúsculo liso negativo para descartar la posibilidad de hepatitis autoinmune. Dijimos, vamos a buscar. Y una mujer que no tenía, y tenía plaquetas normales. Entonces, una cirrosis con plaquetas normales. No, acá hay algo más. Seguimos evaluándola, palpamos una tiroides que no me convencía del todo chica. Había pasado por un endocrinólogo y le dijo, es un hipotiroidismo, aislado. Digo, pero un poco raro ese hipotiroidismo aislado con una cirrosis biliar primaria de novo. No, pedimos un anti-TPO y algunos otros marcadores para tiroiditis. Salió una tiroiditis, aparentemente autoinmune. Dice sí, tiroiditis, autoinmune, cirrosis biliar primaria. Y tenía hipergamma-globulinemia. Dices, bueno, una señora ya no tenía medios para el IgG4. ¿Qué hacemos? ¿Qué es? Y su amilasa normal y su lipasa normal. ¿No? Y tampoco tenía signos en la tomografía para valorar una pancreatitis crónica. ¿Qué es? Realmente era un overlap, ¿no? Era un síndrome de sobreposición entre una patología biliar con otra patología autoinmune.
sí con hipergamaglobulinemia y tenía pues TGO y TGP también elevado. Lo discutimos con algunos colegas y lo manejamos con corticoides definitivamente. No todos los overlaps van a tener lo mismo, ¿no? En el tiempo pueden ir cambiando. El detalle es que se manejó con corticoides, lo perdió el paciente, se lo llevaron por otro hospital y lo manejaron como cirrosis. Bueno, hasta ahora están que lo manejan como cirrosis y yo he discrepado porque es una cirrosis que tiene tiempos normales, que tiene plaquetas normales, como que no es tan cirrosis, ¿no? La cirrosis es una etapa realmente. Hay una insuficiencia hepática, sí, probablemente, pero es más producto de que sea por la misma cirrosis biliar primaria, ¿no? Ahí ha ido, con los corticoides se ha ido estabilizando, y la señora está haciendo su vida casi normal, ¿no? Así que siempre tener en cuenta las posibilidades. Y la otra, pues la pancreatitis crónica idiopática. Hasta el 30% son clasificadas como idiopáticas. La de inicio temprano, primera o segunda década de la vida por dolor severo abdominal, mientras los cambios estructurales y funcionales ocurren más tarde. No nos olvidemos, cuarta y quinta década de la vida con dolor mínimo, pero con insuficiencia pancreática y calcificaciones. Pancreatitis crónicas, características clínicas que pueden desde el dolor abdominal, que puede ser crónico o recurrente, muchas veces es la única manifestación, y la esteatorrea, que puede ser producto de la pancreatitis crónica severa con producción de lipasa menor del 10%. Y otros, como diabetes mellitus asociadas a cetoacidosis, no es tan frecuente, y la otra, la calcificación, que es más común en pancreatitis crónica alcohólica, que puede llegar hasta el 50% de las causas. La evolución de la pancreatitis crónica puede ir desde el dolor, que es lo más frecuente, ¿no? Y la diabetes como posibilidad mucho menor. Y vamos a ver en el tiempo, en el lapso de 15 años, ¿qué es lo que va ocurriendo? El dolor cae, ya no hay mucho dolor, pero sin embargo, ¿qué aparecen? Calcificaciones. Y vemos un síndrome de mala absorción. El paciente comienza a perder peso. No admite bien los alimentos y la diabetes. En este síndrome de mala absorción usualmente está la diarrea. Diagnóstico de pancreatitis crónica. Primero, que es un problema clínico desafiante. No todos sospechan de pancreatitis crónica. Especialmente difícil diagnosticar la pancreatitis crónica temprana. ¿En quiénes? ¿No? Para llegar a un diagnóstico nos basamos en una combinación de pruebas anatómicas y test funcionales. Si el paciente se presenta con dolor, realizar exámenes de imágenes. ¿Ya? Si el paciente se presenta con síndrome de mala absorción, igual, imágenes. Ahora, hay que hacer un ensayo clínico terapéutico con enzimas pancreáticas. Realizar un test de insuficiencia pancreática. Es lo más razonable. ¿Qué tenemos de armas? Buscamos una radiografía simple de abdomen, vemos si hay calcificaciones. La ecografía, también, cuando hay una buena preparación y el paciente no es muy obeso, no tiene obesidad, no tiene mucho sobrepeso, la ecografía es muy útil. La tomografía definitivamente el gold estándar, ¿no? La ultrasonografía endoscópica, la ecoendoscopía, que no se hace en Chiclayo, se hace en Trujillo y en Lima, y Arequipa, también es muy útil para valorar estas posibilidades de pancreatitis aguda, de pancreatitis crónica. La colangioresonancia también, un gran medio diagnóstico, y la CEPRE para poder pintarlo, pero la CEPRE se ha optado de que la CEPRE ya no es tan diagnóstica, sino más terapéutica. Por eso esto como que queda un poquito más de lado, ¿no? En Lima hay tomografía por emisión de positrones, pero no tengo mucha experiencia en pacientes que se hayan hecho diagnóstico de pancreatitis crónica mediante un TEP. Lo que sí, ahí se ve con mucha regularidad pacientes que se les tiene que solicitar su colangioresonancia, su tomografía, ¿no? Ahora, el test de función exócrina en la pancreatitis crónica. Cuando es duodenal, se habla de una secreción de proteasa y electrolitos. Prueba volumen de enzimas y bicarbonato. ¿Qué vemos cuando en las heces? Digestión y absorción de las grasas. ¿Qué vamos a encontrar? Grasas en heces. En heces, secreción de proteasas, quimiotripsinógeno y elastasa fecal. Y en la orina, secreción de proteasas desde pancreato lauril. ¿Qué tenemos en la calle, estudiantes? ¿Qué tenemos en la calle? Doctor, ¿qué hacemos en la calle? ¿Qué pasa en la calle?
¿Hay prueba duodenal para secreción de proteasas y electrolitos mediante volumen, enzimas y bicarbonato? No. Doctor, ¿se puede valorar grasas en heces? Sí, mediante un copro funcional. Esto se pido con mucha regularidad. Y la elastasa fecal, que también se puede pedir. Quimitilcinógeno es muy caro y no hay, ahí en Lima. Estas son las armas que tenemos, ¿sí? Utilidad de los test diagnósticos en pancreatitis. La TAC para la enfermedad leve es muy pobre, para la severa es muy buena. La CEPRE para la leve es muy razonable, además de la ecoendoscopía. Dosaje de grasas en heces de 72 horas es muy mala para enfermedad leve, pero es muy buena para enfermedad grave. Que es lo que queremos tratar de identificar lo más temprano posible. Por eso, para lo más temprano posible, ultrasonografía es la recomendación, junto con la CEPRE, ¿sí? Pancreatitis crónica. Vamos a ver calcificaciones. Vamos a ver acá algunas calcificaciones. Esto es lo más común. Conclusiones, las pancreatitis pueden ser agudas o crónicas. Es mucho más frecuente la aguda que la crónica, sin embargo la aguda en el 20% de los casos son graves y tienen mayor mortalidad. La principal causa de la pancreatitis aguda es la litiasis y la principal etiología de la pancreatitis crónica es la alcohólica. El diagnóstico de la pancreatitis crónica en fase temprana es difícil.